¿Qué pasaría si te dijera que esa voz en tu cabeza, que nunca deja de hablar, en realidad no eres tú? Cada vez que piensas, no estás creando esos pensamientos, estás escuchando algo mucho más grande, algo escondido a plena vista. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que estás a punto de aprender cambiará completamente la forma en que experimentas tu mente, tus pensamientos y a ti mismo. Desde el momento en que abres los ojos por la mañana, la voz de tu cabeza se pone en marcha. Empieza con preguntas sencillas. ¿Qué desayunaré? ¿Tengo tiempo suficiente para hacerlo todo hoy? Luego, a medida que avanza el día, se acelera. ¿Por qué dije eso en la reunión de ayer? ¿Qué pasa si meto la pata en la presentación? ¿Qué pensarán de mí si repruebo? Es un parloteo constante que llena de ruido cada momento de tranquilidad. Esta voz se siente como si fuera una parte esencial de ti. Está tan entrelazada con tu experiencia diaria que probablemente asumas que eres tú. Pero detengámonos un momento. ¿Es realmente así? ¿Has tenido alguna vez un pensamiento que te haya sorprendido? Tal vez fue una idea extraña que pareció surgir de la nada, o tal vez fue un recuerdo en el que no habías pensado en años. Cuando esos pensamientos aparecieron, ¿los elegiste conscientemente o simplemente ocurrieron? La verdad es que no creaste ese pensamiento, sino que lo escuchaste. La voz de tu cabeza no es algo que controles, es algo que escuchas. Es como una emisora de radio que suena en el fondo de tu vida, emitiendo constantemente mensajes que te gusten o no, pero que aquí está el punto de todo esto. Que escuches la voz no significa que te esté diciendo la verdad. Esta voz interior no siempre es tu aliada, a veces es tu crítica más dura. Repite tus errores, exagera tus miedos y crea los peores escenarios que ni siquiera han ocurrido todavía. Y cuanto más la escuchas, más la crees. Te quedas atrapado en sus historias convencido de que son reales, pero cuando te das cuenta de que esa voz no eres tú, adquieres el poder de cuestionarla. Y ahí es donde todo empieza a cambiar. ¿De dónde vienen estos pensamientos? Si la voz de tu cabeza no eres tú, ¿de dónde viene entonces? La respuesta está en lo más profundo de tu subconsciente. Imagina que tu cerebro es un enorme superordenador que procesa constantemente información entre bastidores. Tu mente subconsciente es el sistema operativo. Toma todo lo que has experimentado y todas las creencias que has absorbido y utiliza esos datos para generar los pensamientos que oyes. Pero aquí es donde se pone difícil. Tu subconsciente no siempre trabaja a tu favor. Su trabajo principal es mantenerte a salvo, no necesariamente feliz. Filtra tus pensamientos a través de la lente de la supervivencia. Digamos que has tenido una mala experiencia hablando en público. Tu subconsciente recuerda esa sensación de vergüenza o fracaso y crea un pensamiento como ¿y si vuelvo a meter la pata? No soy bueno en esto. Estos pensamientos no se basan en la realidad, sino en el miedo. Por eso la voz de tu cabeza suele centrarse en lo negativo. Trata de protegerte preparándote para lo peor, pero al hacerlo te limita. Te mantiene atrapado en viejos patrones, reproduciendo los mismos miedos y dudas una y otra vez como un disco en repetición. Y a menos que reconozcas lo que está pasando, seguirás bailando la misma melodía. Lo más fascinante es que muchos de esos pensamientos ni siquiera son tuyos. Están influidos por factores externos, la sociedad, la familia, la cultura. Piensa en las creencias que tienes sobre el éxito, las relaciones o incluso sobre ti mismo. ¿Cuántas de esas creencias elegiste conscientemente y cuántas te fueron programadas por el mundo que te rodea? La voz de tu cabeza es como una marioneta y tu subconsciente mueve los hilos. Pero aquí te doy la buena noticia. Una vez que te das cuenta de esto, puedes empezar a cortar esos hilos, puedes retomar el control, y ahí es cuando todo cambia. Si la voz en tu cabeza a menudo causa estrés, dudas y negatividad, ¿por qué seguimos escuchándola? ¿Por qué no podemos apagarla? La respuesta es sorprendentemente sencilla. Somos adictos a ella. Escuchar nuestros pensamientos nos da un sentido de identidad. Incluso cuando la voz es crítica, refuerza lo que creemos que somos. Si la voz dice, no eres lo bastante bueno, nos lo creemos porque encaja con la historia que nos hemos estado contando durante años.
Esta historia se convierte en nuestra zona de confort. Aunque sea dolorosa, es familiar, como llevar un par de zapatos viejos e incómodos. Duelen, pero los conocemos, nos aferramos a ellos. Además, la voz de tu cabeza es increíblemente persuasiva. No se limita a exponer hechos, sino que teje historias, te dice por qué has fracasado, por qué no le gustas a la gente, por qué nunca tendrás éxito. Estas historias parecen reales porque están ligadas a tus emociones. Cuanto más te comprometes con ellas, más fuertes se vuelven. Es un ciclo interminable. La voz habla, tú reaccionas y tu reacción alimenta a la voz, pero no tienes por qué escucharla. La voz es fuerte porque desea que le prestes atención, pero tú tienes el poder de ignorarla. Piénsalo como si estuvieras sentado junto a una carretera con mucho tráfico. Los coches pasan constantemente, pero no tienes que perseguirlos, puedes limitarte a observar. Este simple acto de observar la voz sin involucrarte es el primer paso para liberarte de sus garras. Una de las trampas más fascinantes de la mente es su capacidad para convencerte de que controla sus pensamientos. Estos son mis pensamientos, te dices a ti mismo, así que deben representar quién soy. Pero examinemos esto más de cerca. Si realmente controlaras tus pensamientos, ¿no pensarías siempre en positivo? ¿No elegirías siempre claridad, confianza y tranquilidad? El hecho de que tus pensamientos a menudo se conviertan en una espiral de miedo, duda y autocrítica es una prueba de que no están totalmente bajo tu control. Esta ilusión de control existe porque la voz de tu cabeza se hace pasar por ti. Utiliza frases como yo debería o yo necesito, vinculándose a tu identidad. Por ejemplo, el pensamiento no soy lo suficientemente bueno no se siente como una idea al azar, se siente como un hecho acerca de quién eres. La mente utiliza esta estrategia para que la voz sea más convincente, pero una vez que reconozcas este patrón, podrás empezar a liberarte de él. Para mantenerte atado a su narrativa, la voz se asegura de que sigas enganchado a su parloteo. Pero esta es la verdad. La voz no eres tú, es simplemente una función de tu cerebro, como los latidos de tu corazón o la digestión. No bombeas conscientemente el corazón ni procesas la comida, simplemente sucede. Del mismo modo, tus pensamientos surgen por sí solos. Son automáticos, moldeados por experiencias pasadas, miedos y condicionamientos. Y del mismo modo que no te definirías por los latidos de tu corazón, tampoco tienes que definirte por tus pensamientos. Reconocer esta ilusión de control es increíblemente liberador. Te permite dar un paso atrás y observar la voz sin identificarte con ella. Cuando te das cuenta de que la voz es simplemente un hábito mental y no un reflejo de tu verdadero yo, empiezas a reclamar tu poder. Ya no eres prisionero de tu mente, te conviertes en su observador. Ahora hablemos del costo de escuchar esa voz en tu cabeza. Cada vez que escuchas sus historias, refuerzas su poder sobre ti. Imagina que tienes una nueva idea para un proyecto creativo, pero antes de que puedas dar un paso adelante, la voz se hace oír. ¿Y si fracaso? ¿Qué pensará la gente? No tienes suficiente talento. Si crees en esos pensamientos, lo más probable es que abandones la idea antes de intentarlo. La voz te ha impedido alcanzar tu potencial. Este patrón se repite en todos los ámbitos de la vida. Relaciones, carrera profesional, salud. La voz magnifica tus miedos y dudas, manteniéndote atascado en tu zona de confort. Te convence de que mantenerse a salvo es mejor que asumir riesgos. Pero el verdadero costo no es solo la pérdida de oportunidades, sino la erosión de la confianza en uno mismo. Cada vez que escuchas la voz en lugar de seguir tu intuición, pierdes un poco de fe en ti mismo. Con el tiempo, esto crea un ciclo de dudas que se hace más difícil de romper. La buena noticia es que no es necesario silenciar la voz por completo para avanzar. Simplemente hay que dejar de creerla. Cuando la voz te diga no puedes hacerlo, puedes reconocerla sin dejar que te controle. En lugar de reaccionar con miedo, responde con curiosidad. ¿Por qué me siento así? ¿Es útil o cierto este pensamiento? Un pequeño cambio de perspectiva puede abrir puertas que ni siquiera sabías que estaban cerradas. Escuchar la voz sin juzgarla es donde comienza la transformación, la conciencia.
En el momento en que tomas la conciencia de la voz en tu cabeza, esta comienza a perder su control. Imagina encender una luz en una habitación oscura. Las sombras que antes parecían tan amenazadoras de repente se revelan como lo que son, simples ilusiones. Cuando escuchas la voz sin juzgarla, recuperas tu poder. Ya no eres un oyente pasivo, te conviertes en un testigo activo de tus pensamientos. Este es un poderoso paso hacia la libertad y el autodominio. Cuando empezamos a ver nuestros pensamientos como lo que realmente son, solo sombras, surge una nueva conciencia. Tomar conciencia no significa luchar contra la voz o intentar silenciarla. De hecho, la resistencia a menudo la hace más fuerte. La conciencia es simplemente observar la voz, sin juzgarla. Cuando surge un pensamiento, simplemente te das cuenta. Ahí está ese miedo al fracaso otra vez. Al observar tus pensamientos de esta manera, creas distancia entre tú y la voz. Te conviertes en observador, no en participante. Esta práctica de la conciencia es increíblemente poderosa porque desplaza la atención del contenido de los pensamientos al proceso de pensar en sí mismo. Empiezas a reconocer los patrones y los desencadenantes que impulsan tu diálogo interior. Por ejemplo, puedes darte cuenta de que la voz se hace más fuerte cuando estás cansado o estresado. Esta conciencia te da la capacidad de responder a la voz con compasión en lugar de criticarla. Con el tiempo, esta sencilla práctica de observación puede provocar cambios profundos en tu forma de experimentar la vida. Te das cuenta de que no tienes por qué creer todo lo que piensas. Puedes elegir con qué pensamientos comprometerte y cuáles dejar ir, y en esa elección es donde reside la verdadera libertad. Cuando dejas de identificarte con la voz de tu cabeza, se produce un cambio extraordinario. Empiezas a descubrir quién eres más allá de tus pensamientos. Es como pelar las capas de una cebolla para revelar su núcleo, tu verdadero yo. Tu verdadero yo no es la voz crítica que te dice que no eres suficiente. No es la voz temerosa que se preocupa por el futuro ni la voz arrepentida que se queda en el pasado. Tu verdadero yo es la conciencia que hay detrás de esas voces. Es la presencia silenciosa que observa sin juzgar. Es la quietud que existe incluso en medio del caos. Esta comprensión es liberadora porque te despoja de las historias que la voz te ha contado. Empiezas a verte a ti mismo no como una colección de pensamientos y etiquetas, sino como algo más profundo, algo ilimitado e inmutable. Este cambio no es solo un cambio de perspectiva, es un regreso a tu estado natural de ser. Recuperar tu verdadero yo no significa que la voz de tu cabeza desaparezca. Seguirá parloteando, pero ya no te definirá. En lugar de ser controlado por la voz, aprenderás a utilizarla como una herramienta, como un sirviente, no como un amo. Y al hacerlo, abrirás la puerta a una vida de paz, claridad y propósito. Dice el Dr. Joe Dispenza: ¿cuántas personas que me están escuchando en este momento creen realmente en la idea de que la forma en que piensas tiene algún efecto en tu vida? Que tus pensamientos crean tu vida. Entonces, ¿cuánta gente aquí se levantó esta mañana y conscientemente creó un futuro? La mayor razón por la que la gente no lo hace es porque realmente no creen que sea verdad. Si supieras a nivel instintivo que es absolutamente cierto, ¿dejarías que se te escapara algún pensamiento que no quisieras experimentar? Según la neurociencia, tu cerebro está organizado para reflejar todo lo que sabes de tu vida. Tu cerebro es un registro de tu entorno, es un registro, un artefacto de tu pasado. Entonces, si crees esto, ¿tu entorno controla tu pensamiento o tu pensamiento controla tu entorno? Así que si te levantas por la mañana y sales de la cama exactamente por el mismo lado que lo hiciste el día anterior, apagas el despertador con el mismo dedo, te pones tus zapatillas favoritas, vas arrastrando los pies al baño y te sientas en el excusado como siempre lo haces. Luego te acercas al espejo y te miras para recordar quién eres. Luego te metes en la ducha y te lavas de la misma manera rutinaria. Te acicalas para tener el aspecto que todo el mundo espera de ti. Luego vas a la cocina y te tomas un café en tu taza favorita. Luego conduces al trabajo por la misma ruta que lo hiciste el día anterior. Ves a las mismas personas que te provocan las mismas emociones. Haces exactamente lo que sabes hacer. Memorizas y sabes hacerlo tan bien que eres un experto.
Entonces te das prisa y vuelves a casa para poder comprobar tus correos electrónicos y así poder irte a la cama para poder volver a hacerlo todo de nuevo. Esta es mi pregunta. ¿Cambió tu cerebro ese día? Podríamos decir que estabas pensando los mismos pensamientos, realizando las mismas acciones que crean las mismas experiencias que producen las mismas emociones, pero secretamente esperando que algo cambiara en tu vida. ¿Estás de acuerdo? Entonces, a medida que el entorno activa diferentes circuitos en tu cerebro, empiezas a pensar igual que tu entorno. Como ves a la misma gente y vas a los mismos lugares y haces las mismas cosas al mismo tiempo, es el ambiente externo el que enciende diferentes circuitos en tu cerebro, causando que pienses igual a todo lo que conoces. Mientras pienses igual a todo lo que te es familiar o conocido, que sigues creando la misma vida. Ahora la ley cuántica se sigue aplicando a ti. Solo estás pensando igual a todo lo que conoces y sigues creando más de lo mismo. Cambiar de verdad es pensar más allá de tu entorno, y cada gran persona en la historia sabía de esto. Ya sea William Wallace, Mahatma Gandhi o Martin Luther King o la reina Isabel I o Juana de Arco, todos ellos tenían una visión, todos ellos tenían una idea. No podían verla, no podían olerla, no podían saborearla, no podían sentirla, pero estaba viva en sus mentes. Estaba tan viva en sus mentes que empezaron a vivir como si en realidad estuviera sucediendo en su presente. Entonces, ¿puedes creer en un futuro que aún no puedes ver o experimentar con tus sentidos, pero en el que has pensado suficientes veces en tu mente que tu cerebro literalmente ha cambiado para parecer que el evento ya ha sucedido? La neurociencia dice que es absolutamente posible. Ahora tu personalidad crea tu realidad personal. Eso es así, es simple. Tu personalidad se compone de cómo piensas, cómo actúas y cómo te sientes. Así que la personalidad actual que está escuchando aquí hoy, tú, ha creado la realidad personal actual llamada tu vida. ¿Estás de acuerdo? ¿Estarías de acuerdo en que si quisiera crear una nueva realidad personal, tendrías que cambiar a un nivel fundamental los pensamientos que tienes, los comportamientos y hábitos que demuestras y las emociones que has memorizado y que se han convertido en parte de tu identidad? La mayoría de la gente intenta crear una nueva realidad personal con la misma personalidad y nunca funciona. Tenemos que convertirnos en otra persona. Así que como sigues pensando los mismos pensamientos, realizando las mismas acciones y viviendo las mismas experiencias que producen las mismas emociones. Hay un principio en la neurociencia que dice que las células nerviosas que se disparan juntas, se conectan juntas. Si sigues repitiendo los mismos estados de mente y cuerpo una y otra vez, tu cerebro comienza a disparar en las mismas secuencias, en los mismos patrones y combinaciones. Cuando haces que tu cerebro funcione de cierta manera, eso se llama mente. La mente es el cerebro en acción. Así que cuando te recuerdas a ti mismo cada día quién crees que eres, estás haciendo que tu cerebro se dispare exactamente de la misma manera. Y cómo se disparan y se conectan en los mismos patrones con el tiempo, el cerebro se mueve en una firma muy finita y eso se llama tu personalidad. Esa caja en tu cerebro no es literalmente una caja, sino los programas neurológicos más comúnmente conectados que funcionan redundantemente porque hacemos las mismas cosas una y otra vez. Cambiar tu mente es hacer que el cerebro trabaje en nuevas secuencias, nuevos patrones y nuevas combinaciones. Empezar a hacer que el cerebro funcione de manera diferente y el ingrediente que nos permite hacer eso es el conocimiento o la información. Porque cada vez que aprendes algo nuevo, haces una nueva conexión en tu cerebro. Eso es el aprendizaje. Aprender es forjar nuevas conexiones. Recordar es mantener o sostener esas conexiones. Cada vez que tienes un pensamiento, creas una sustancia química. Si tienes un gran pensamiento o un pensamiento ilimitado o un pensamiento alegre, enciendes un conjunto de circuitos en tu cerebro que se disparan en una secuencia muy específica, un patrón y una combinación que produce un nivel de mente que enciende otra parte del cerebro que produce una sustancia química para que empieces a sentir exactamente lo que estabas pensando, grandioso o ilimitado o alegre. Ahora, si tienes un pensamiento negativo o pensamiento infeliz o un pensamiento que te desprecia, enciendes un conjunto diferente de circuitos y una combinación diferente.
una secuencia diferente y un patrón diferente que produce un nivel diferente de mente. El cerebro entonces comienza a producir un lote diferente de químicos que señalan al cuerpo para que comiences a sentir exactamente la forma en que estabas pensando, negativo o infeliz o indigno. Así que en el momento en que empiezas a sentir de la manera que piensas, porque el cerebro está en constante comunicación con tu cuerpo, empiezas a pensar de la manera que sientes, lo que produce más químicos para que sientas de la manera que piensas. Y entonces piensas de la manera que sientes, luego sientes de la manera que piensas y luego vuelves a pensar de la manera que sientes. Algunas personas hacen esto por 20 o 30 o 40 años. La redundancia es ese ciclo en el tiempo que crea lo que yo llamo un estado de ser. Un estado de ser es cuando tu mente y tu cuerpo trabajan juntos o tus pensamientos y sentimientos están alineados con un concepto. Así que los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Cuando la gente queda atrapada en este ciclo de pensar y sentir y pensar, con el tiempo condicionan su cuerpo para memorizar esa emoción, así como la mente consciente. Y cuando el cuerpo sabe tanto como la mente, eso se llama hábito. Un hábito es cuando tu cuerpo es la mente. Ahora el 95% de lo que eres a los 35 años es un conjunto de comportamientos memorizados, un conjunto de reacciones emocionales, creencias, percepciones y actitudes que funcionan como un programa de ordenador. Así que el 5% de tu mente consciente empieza a trabajar contra el 95% de lo que has memorizado. Así que la persona quiere pensar positivamente, pero se siente negativamente. Quieren crear su tablero de sueños y poner su vida futura, pero se sienten indignos. Eso es mente y cuerpo en oposición. Tenemos que reacondicionar el cuerpo a una nueva mente. Estoy insistiendo en este orden neuroquímico que ninguna persona, ninguna cosa, ninguna experiencia nos puede mover de él. Y tenemos estos 3 cerebros para permitirnos pasar a un nuevo estado de ser. El campo cuántico, mente universal o como quieras llamarlo, responde a quién estás siendo, no a lo que estás pensando, no a lo que estás sintiendo, sino a la combinación de cómo estás pensando y cómo estás sintiendo, llamado estado de ser. Ahora la mayoría de la gente espera una crisis o un trauma o una enfermedad o una pérdida o diagnóstico para realmente querer cambiar. Esperan hasta el punto en que el ego llega a un nivel tan bajo que ya no pueden seguir como siempre. Es entonces cuando empezamos a revisar cómo pensamos, qué creemos, cómo actuamos, cuál es nuestra actitud o qué emociones vivimos. Mi mensaje es, ¿por qué esperar? Podemos aprender y cambiar en un estado de dolor y sufrimiento que tiende a ser el modelo humano, o podemos aprender y cambiar en un estado de alegría e inspiración. Ahora, ¿quieres aprender la parte más difícil de todo esto? La parte más difícil de todo esto es encontrar el tiempo para hacerlo. Eso es, hacer el tiempo para tu precioso yo. Ahora te mencionaré unos pasos prácticos para liberarte de la voz. Comprender la voz de tu cabeza es una cosa, pero liberarte de ella es otra. He aquí algunos pasos prácticos para ayudarte a recuperar tu mente. En primer lugar, practica la atención plena. Dedica unos minutos al día a sentarte en silencio, concentrarte en tu respiración o en un mantra sencillo. Cuando surjan pensamientos, déjalos pasar sin apegarte a ellos. Esta práctica ayuda a cultivar la conciencia y el desapego de la voz. En segundo lugar, cuestiona tus pensamientos. Cuando la voz te diga algo negativo, pregúntate a ti mismo, ¿es cierto? ¿Es útil? La mayoría de las veces la respuesta será no. Este simple acto de cuestionamiento puede debilitar el poder de la voz. En tercer lugar, cambia tu enfoque al presente. La voz prospera en el pasado y en el futuro, pero lucha en el momento presente. Fíjate en las imágenes, los sonidos y las sensaciones que te rodean. Esto te saca del parloteo de la mente y te lleva al aquí y ahora. En cuarto lugar, escríbelo. A veces la mejor forma de enfrentarse a la voz es sacarla de la cabeza y plasmarla en un papel. Escribir un diario puede ayudarte a ver tus pensamientos con más claridad y a ponerlos en perspectiva. En quinto lugar, busca apoyo. Y liberarse de la voz es un viaje y está bien pedir ayuda, ya sea a través de terapia, grupos de meditación o libros de autoayuda.
Rodearse de apoyo puede suponer una gran diferencia. Estos pasos no consisten en silenciar la voz, sino en cambiar tu relación con ella. Con el tiempo verás que la voz se vuelve menos intrusiva y más manejable, y a medida que se desvanece en el fondo, tu verdadero yo empezará a brillar con luz propia. Uno de los mayores avances que puedes hacer es darte cuenta de que no eres tus pensamientos. Para la mayoría de la gente este concepto es casi imposible de entender. Después de todo, ¿cómo puedes no ser tus pensamientos? Cuando están tan profundamente entrelazados con tus experiencias, emociones. La verdad es que los pensamientos son simplemente patrones fugaces de energía, procesos automáticos creados por el cerebro. Surgen, existen por un momento y luego desaparecen, como las nubes pasan por el cielo. Desglosémoslo un poco más. Imagínate de pie junto a un río. El río representa tu mente, y el agua que fluye representa sus pensamientos. La mayoría de nosotros nos lanzamos al río. Nos agarramos a cada pensamiento que pasa y nos identificamos con él como si formara parte de nosotros mismos. Nos decimos, este es mi pensamiento, y nos aferramos a él con fuerza, aunque nos cause dolor. Pero ¿qué pasa cuando sales del río? Cuando dejas de identificarte con tus pensamientos, empiezas a verlos como lo que realmente son, temporales combatientes y a menudo irrelevantes para lo que realmente eres. Este cambio de perspectiva te permite dejar de reaccionar a tus pensamientos y empezar a observarlos. Por ejemplo, cuando la voz de tu cabeza te dice, no eres lo bastante bueno, en lugar de aceptarlo como un hecho, puedes simplemente reconocerlo y dejarlo pasar. Otra vez ese pensamiento, te dirás. Esta práctica del desapego no significa ignorar los pensamientos, sino dejar de permitir que te definan. Reconoces que eres algo más allá de tus pensamientos. Eres la conciencia que los observa. Eres el observador, no el pensador. Una vez que te das cuenta de esto, emerge un profundo sentido de libertad. Ya no te sientes controlado por las historias que crea tu mente. Empiezas a vivir desde un lugar de claridad y paz. Ahora compartiré con ustedes algunas palabras sobre lo que es importante en esta vida. Es todo un reto compartir 3 décadas de conocimiento en este video, pero trataremos de hacerlo. Hay algo en compartir con los demás, hay algo de conexión. Está la formación y el desarrollo de uno mismo. Es disfrutar de tu tiempo, incluso sin hacer nada. Y un aspecto principal es encontrar la manera de hacer las cosas que te gusta hacer. Un maestro del templo Shaolin me contó una vez una historia que me gustaría compartir con ustedes. Una vez hace mucho tiempo, cierto hombre vivía cerca de una montaña y todos los días pensaba, ¿cómo sería escalar esa montaña y qué vería en la cima? Por fin llegó el día y el hombre emprendió el viaje. Al llegar al pie de la montaña, se encontró con el primer viajero. Entonces le preguntó, ¿cómo subiste a la montaña y qué viste desde la cima? Y así el viajero compartió su camino y también la vista que tuvo allá. Pero entonces el hombre pensó, el camino que me ha descrito este viajero suena muy agotador, necesito encontrar otra forma de subir. Así que continuó caminando al pie de la montaña hasta que se encontró con otro viajero. Entonces, una vez más preguntó, ¿cómo subiste a esa montaña y qué viste desde la cima? El viajero compartió su historia. Aún sin estar decidido sobre qué dirección y qué camino tomar, el hombre preguntó a otras 30 personas más, a 30 viajeros más. Cuando terminó de hablar con todos ellos, por fin se decidió. Ahora que tanta gente ya ha compartido conmigo sus historias y sobre todo lo que todos ellos vieron desde la cima, ya no necesito subir allí. Es muy lamentable que este hombre nunca emprendiera el viaje. Ahora, para concluir esta historia, en primer lugar, cada individuo necesita encontrar la forma más adecuada de escalar esa montaña. En segundo lugar, es posible compartir información con palabras, pero es imposible compartir la experiencia de la claridad cuando uno está solo en esa cima. Invertir el esfuerzo adecuado en escalar esa cima es en gran medida de lo que tratan todas las prácticas budistas. El entrenamiento Shaolin o cualquier práctica espiritual. Claridad significa poder ver más claro. Cuando ves más claro, las interrelaciones se vuelven más aparentes. Cuando ves más claro, no hay necesidad de creer a nadie o creer en nada. Ver algo claro significa que puedes distinguir por ti mismo cuando es la dirección adecuada a tomar y qué decisiones debes tomar para que tus objetivos o aspiraciones empiecen a tomar forma.
En este video tendrás la oportunidad de inspirarte en muchos viajeros diferentes, pero tengo que advertirte que no puedo ni voy a decirte qué camino tomar. Simplemente a lo largo de tu viaje personal te encontrarás con desafíos. Esos desafíos te bloquearán, o algunos de ellos incluso te detendrán de seguir adelante y escalar esa montaña. En el templo Shaolin nos referimos a ellos como los 5 obstáculos. Los 5 obstáculos describen diferentes estados de la mente. En estos estados de la mente se hace muy difícil ver con claridad y por lo tanto tomar decisiones correctas. El primer obstáculo se llama deseo sensual. El deseo sensual surge en el momento en que estás prestando atención a algo que te produce una emoción positiva. Esta emoción positiva puede originarse en 5 puertas de tu cuerpo: ver, oír, oler, saborear o sentir. Así que en tu mente subes esa montaña. Después de caminar 1,5 kilómetros, descubres un restaurante precioso rodeado de gente que te atrae. Hueles la deliciosa comida y la gran variedad de bebidas. Cuando sigues esa tentación y has perdido el rumbo, cuando esta tentación se vuelve tan fuerte que ya no quieres abandonar ese lugar, entonces el deseo sensual se ha convertido en una obsesión. En ambos casos, permanecer en ese lugar significa que no puedes obtener claridad. El segundo obstáculo, la mala voluntad, describe el estado de la mente que surge de las emociones negativas. En ese estado de la mente tienes una aversión, un rechazo contra un objeto, una situación o incluso una persona. Para simplificar significa, estás subiendo la montaña y empieza a llover, pero no te gusta la lluvia. Descubres que las carreteras están llenas de baches, pero no te gustan. Para cruzar el río tienes que nadar, pero no te gusta nadar. Sea lo que sea que no te gusta, el viaje no será agradable si no aprendes a desprenderte de esa mala voluntad. Incluso es más probable que no continúes el viaje. El tercer obstáculo se tradujo originalmente como pereza y letargo. Pereza significa la pesadez del cuerpo. Letargo significa que es la torpeza de la mente. Se caracteriza por somnolencia, desmotivación, falta de energía y a menudo puede manifestarse en un estado de depresión. Ahora bien, un símil utilizado en el budismo lo describe como encarcelamiento. Te encuentras encerrado en una celda. Se hace muy difícil hacer cualquier tipo de esfuerzo mental o físico. Así que, para continuar tu camino, solo te queda una opción. Tienes que encontrar la manera de salir de ese agujero, de esa celda. Ahora el cuarto obstáculo se llama inquietud. Es el estado de una mente inquieta. Mente inquieta significa que tu mente no puede asentarse. ¿Asentarse en dónde? En el momento presente. Una mente inquieta se preocupa por el futuro, o viaja al pasado y rechaza, juzga sobre un suceso que ocurrió en tu pasado. Un símil utilizado aquí es la mente del mono, saltando constantemente de una rama a otra, incapaz de permanecer demasiado tiempo en el momento presente. El problema es que no te da tiempo para ver con claridad. ¿Alguna vez has sufrido de exceso de pensamiento? En la sociedad actual es algo muy normal que le ocurra a absolutamente todo el mundo. Siempre preguntan, ¿cómo crees que podemos dejar de pensar en exceso? La respuesta es muy simple y muy útil. Lo más fácil que podría decirte ahora mismo sería, aprende a meditar. Pero para ponerlo en perspectiva, desarrollemos la idea un poco más. Pensar en exceso es algo dentro de la mente que está fluctuando todo el tiempo. Hay demasiada información disponible y está saltando de un lado a otro, por lo que en cierto modo se genera ese tipo de inquietud en tu mente. Es algo que está continuamente yendo de un lado a otro, lo que significa que es demasiado como para que puedas manejarlo. Pensar demasiado también puede significar que solo tienes una cosa que te mantiene ocupado, pero le das vueltas una y otra vez y nunca llegas a ninguna conclusión. Así que simplificando, estos son los 2 estados problemáticos. Es problemático si no tienes la capacidad de apagarlo cuando quieres apagarlo. Si tienes la capacidad de regular esto sobre ti mismo, entonces, cuando quieras estar concentrado, puedes estar concentrado. Si tienes este tipo de control sobre ti mismo, entonces no es un problema. El problema es si necesitas mantenerte enfocado, pero en lugar de tener el control estás disperso. Estos son los momentos en los que tiene sentido aprender métodos, cómo evitarlo y cómo enfocarte cuando necesitas enfoque. Ahora, yo no diría que lo correcto sería afirmar que el enfoque es la única manera correcta. No tenemos enfoque en esta vida, lo que significa que hay un tipo limitado de visión en el que te estás poniendo, porque es la colección de conciencia, el resumen de la intención en un punto específico que quieres ahora mismo para hacerlo crecer o desarrollar más rápido.
Es por eso por lo que necesitamos enfoque, que toda la energía esté concentrada en ese punto de enfoque. Pero entre toda esta variedad de opciones que a veces tenemos los humanos, ¿cómo saber en qué debo concentrarme? ¿En las redes sociales? ¿Debo centrarme en mi familia? ¿Debo centrarme en el negocio número 1 o debo centrarme en el negocio número 2? Hay tantas opciones diferentes y por lo tanto lo que necesitas es una visión general a veces sobre tu vida. Una visión limpia que es diferente a enfoque. El enfoque es que solo te miro a ti, estoy centrado. Pero cuanto más me meto en esa visión limitada, más me olvido de que alguien está sentado en tal lugar. Ahí está tu hermano, ahí están tus amigos. Así que lo que hay que aprender y ser capaz de desarrollar es ver ambas cosas a veces al mismo tiempo. Saber quién está sentado dónde, pero al mismo tiempo también sabré que en esa dirección estoy apuntando mis palabras. Eso significa que por un lado hay algo abierto en ese momento, pero al mismo tiempo hay algo enfocado. Para aprender la habilidad de acceder a esto con tu mente, se requiere entrenarla como si estuvieras conduciendo un coche. Por supuesto, importa lo que estás haciendo con respecto a la dirección. Entonces es como la interacción directa enfocada. Pero también tienes la interacción con todos los otros conductores en la calle. En este estado, ¿qué es más importante? ¿Concentrarse en los demás o concentrarse en la conducción? Ambos y al mismo tiempo. Concentración y apertura al mismo tiempo. Esto es lo que significa que el yin y el yang no pueden separarse. Pero para llegar allí a veces es necesario practicar individualmente por separado. Poder ser consciente y decir, este ahora es un estado enfocado, este ahora es un estado abierto, para que puedas estar muy claro y ser capaz de distinguir por ti mismo. Estar enfocado se siente así, estar abierto se siente así, luego sucede la magia. ¿Cómo combinar ambos en el mismo tiempo? Esto es algo que todo el mundo tendrá que averiguar. Dejas de separar y los unes al mismo tiempo. Ahora con respecto a este pensamiento excesivo, ¿qué es lo que la gente puede practicar? Puedo sugerir elegir un objeto que puede ser algo que llamamos tu objeto de meditación. Puede ser la respiración, por ejemplo. Entonces, en lugar de seguir lo que viene a tu mente, lo que significa, si tienes demasiados pensamientos, le damos la vuelta. Estás diciendo lo que vas a poner en tu mente durante los próximos 5 minutos. Este es tu llamado objeto de meditación. Eso significa que me digo a mí mismo, durante los próximos 5 minutos, solo voy a poner mi atención, mi mente en la respiración. Entonces, siento cómo la respiración entra en mi cuerpo y también siento cómo sale de mi cuerpo. Si lo encuentras muy difícil, puedes usar este tipo de movimiento. En este caso, ¿cuál sería tu objeto de meditación? Es el movimiento mismo, el movimiento hacia arriba, el movimiento hacia abajo. Esta es una forma de lo que llamamos mente llena. Estás atento, lleno de lo que haces. Tu mente está llena de algo. ¿Llena de qué? Llena de lo que has puesto en ella. Por eso lo llamamos práctica consciente. Sé exactamente dónde pongo las manos, cómo muevo las manos, el movimiento de subir y bajar, y lo hago despacio. No importa qué tipo de movimiento sea, solo importa mientras lo hagas. Sé lo que hago, no dejo estos movimientos a la casualidad. A veces también las llamamos prácticas de ejercitación de la mente o de desarrollo de la mente, porque no se trata del movimiento en sí mismo. Hacer solo este movimiento no te va a traer mucho beneficio físicamente. Este movimiento lento tendrá el propósito de aprender primero a enfocar la mente. Después puedes sentir que en el momento que empiezas a tener conversaciones con la gente, tendrás conciencia de cuándo estás presente o no. Empiezas a sentirlo. Ahora mi conciencia no está contigo, se ha ido. Entonces sientes y aprendes cuál es la diferencia entre ahora estoy atento, ahora no estoy atento. Esta habilidad de distinguir es tan esencial porque si hay algo que los humanos podemos hacer en nuestra vida, solo se puede hacer mientras está atento. Si no sabes que tienes un problema, no puedes resolverlo y eso es todo. ¿Por qué deberías saber lo que hago? Porque si no sabes lo que haces, tu vida es una coincidencia y eso no es lo que se supone que es. Se supone que es lo que pones en tu mente, cómo quieres verte, lo que quieres conseguir en esta vida. Debería ser posible, pero solo si con la concesión de lo que se ha dado en tus propias manos usas esta oportunidad.
Creo firmemente que todos tenemos algo que viene de nosotros, que tenemos en nuestras manos, y si ese potencial que tenemos en nuestras manos se fusiona con nuestra conciencia y con nuestra acción, y al mismo tiempo se combina con la voluntad de Dios o la voluntad del destino o el destino mismo, entonces va a suceder. Pero si pones algo en la mente que no está en armonía con la voluntad de la naturaleza, con la voluntad de Dios, con el destino, puedes intentar todo lo que quieras, pero no va a suceder. Entonces, ¿de qué se trata este descubrimiento una vez más? Descubre tu lugar en esta inmensidad y sométete. Pero someterse en este caso no significa que sea malo. Significa que es increíble que algo así exista. La sumisión no es en términos de que te rindas, no. Es que renuncies a la vida. No, sino que finalmente permitas que la plenitud de la vida fluya a través de ti. Esto se llama sumisión. Se llama entrega. Puede que entiendas estas palabras de diferentes maneras, pero de lo que estoy hablando ahora es permitir que la vida corra a través de ti. Puedes expresarlo en términos de lo que sucede, pero sucede por una razón. Si algo pasa, y por eso es tan importante el reconocimiento, porque el reconocimiento es el primer paso para entender que todo por lo que pasamos pertenece al proceso. ¿Qué es este proceso? Por ejemplo, cada ser humano en este mundo pasa por diferentes etapas o desafíos. Estos desafíos pueden ser, por ejemplo, una pérdida. Hubo un tiempo en el que todos fuimos niños, y cuando alguien nos quitaba algo teníamos la tendencia de llorar. Desde muy niños sentíamos lo que significa perder algo que realmente te gustaba. Hoy en día, cuando alguien te quita algo que sientes que te pertenece, tienes el mismo sentimiento. A lo largo de todas las décadas, el sentimiento de pérdida es siempre el mismo. Las situaciones, las circunstancias cambian, pero eso surge de ese sentimiento, pero la cuestión es que es el mismo. Si estás enfadado porque te han rayado el coche o porque has perdido algo o porque alguien te ha quitado algo, el enfado es el mismo. Si estás celoso, estás celoso. No hay 50 tipos diferentes de celos. Hay 50 razones diferentes por las que te pones celoso, pero los celos son los mismos. El enfado es el mismo, la pérdida es la misma, el odio es el mismo. Pero también la alegría es la misma, la felicidad es la misma. Mientras no hayas encontrado una solución para lidiar con la pérdida, perder va a ser parte de los desafíos que enfrentarás una y otra vez. Una vez que hayas encontrado una solución a la pérdida, vendrán cosas que te enfadarán, porque tu próximo reto es superar el enfado. Las cosas, sean pequeñas o grandes, te enfadan. Siempre es el mismo enfado. Y cuando encuentres la solución dirás, no, la ira no puede conmigo. Debe ser al revés. Es ahí cuando la ira estará resuelta. Luego viene la siguiente pregunta de la vida y la muerte, hasta que has resuelto la respuesta por ti mismo, como lidiar con el miedo. Te enfrentas a la ira, te enfrentas al miedo, te enfrentas a los celos, te enfrentas al dolor, te enfrentas a lo que no te gusta. ¿Por qué? Porque sabes, una vez que lo has superado y encuentras una solución para ello, estará resuelto en tu vida. La vida no va a ser más fácil. Es solo que tu mente y tu cuerpo se vuelven más resistentes, más fuertes. Bajo la misma situación, estarás más relajado. ¿Por qué? Porque finalmente empiezas a encontrar una solución que está al alcance de tus manos. Para mí personalmente, la razón por la que estoy todavía con este enfoque sobre la práctica física combinada con el desarrollo mental espiritual en el templo Shaolin es porque hay muchas instituciones, muchas filosofías que hablan de superar el sufrimiento, acabar con el sufrimiento. Pero superar el sufrimiento me da perspectiva. Superar el sufrimiento significa que va a estar ahí. Vas a perder a tu madre, vas a perder a tu padre, vas a perder mascotas y humanos que amas. Esto es algo inexorable en el río de la vida. También vas a perder dinero y al mismo tiempo la gente también te va a hacer daño, aunque ni siquiera sepas lo que hiciste mal. Cosas como estas van a pasar. Esperar a que vengan tiempos mejores en los que el mundo esté completamente en paz y puedas caminar tranquilamente por la calle sin miedo a que alguien venga y te haga daño, eso no va a pasar. El mundo es como es. Pero sabiendo esto, preparándote, aprendiendo las formas correctas o útiles para desarrollarte física y mentalmente, para que puedas ser capaz de caminar a través de esta vida, eso es posible. Eso es algo que está disponible para nosotros. Solo necesitas deshacerte de esas fantasías de que vendrán tiempos mejores. Si no creamos tiempos mejores, nada va a pasar. Ahora el último de los 5 obstáculos se llama duda escéptica,
y está muy relacionado con un estado mental que se basa en la indecisión. Es muy fácil en ese estado mental perderse en pensamientos. ¿Puedo hacer esto? ¿Es este el camino correcto? ¿Qué dirían los demás? ¿Y si esto y si lo otro? La mente ya no puede sincronizarse con tus propias acciones. Y el resultado es que te desconectas de las metas y aspiraciones que una vez te habías fijado. Cuando el camino está lleno de demasiadas dudas, lo más frecuente es que te detengas en lugar de seguir adelante. Ahora que conocemos los 5 obstáculos, ¿qué vamos a hacer al respecto? Tienes que alinear y estructurar tu vida de tal manera que evites que surjan esos obstáculos. Si no lo consigues, tienes que utilizar técnicas para eliminarlos. Cada uno de estos obstáculos está poniendo una nube oscura en tu mente o en el camino de tu ascenso. Simplemente recuerda una cosa: deja que llueva. Este es un método de 4 pasos que te ayudará a eliminar esos obstáculos. Reconocer, aceptar, investigar, no identidad. El primer paso es reconocer en qué estado de la mente te encuentras. Después aprende a aceptar, reconocer y permitir que la situación o la persona sea como es. Investiga tu estado emocional y mental y hazte preguntas. ¿Por qué ha surgido? ¿Cuál va a ser la consecuencia si sigo en ese estado? Y en última instancia, no identificarse significa: es la práctica, no soy el cuerpo, no soy la mente, no soy mi emoción. Es que puedo ver estos 3 aspectos sobre mí. Todas nuestras vidas son demasiado únicas como para copiar el camino de otra persona. Para dar sentido a tu vida, para aportar valor a tu vida, tienes que aprender a dominarte a ti mismo y no dejar que los obstáculos te detengan. Si alguno de ustedes que me escuchan decide escalar ese camino hacia la claridad, estaré encantado de encontrarlos en la cima. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.